Buenos días a todos y todas. Muy felices de estar en este taller, de coorganizarlo con la Fundación MC. Muy feliz yo personalmente de ver tantas personas aquí juntándose en la mañana. Ya vamos 110, creo. Espero que todos puedan ver la pantalla sin problemas. Antes de empezar con la presentación, quería poner algunas reglas muy sencillas. Dado que somos muchos, pero al mismo tiempo quiero asegurarme que todas las dudas y las preguntas puedan ser contestadas, lo que les propongo es que durante mi presentación puedan escribir cualquier duda, comentario que tengan en el chat de la llamada. Yo voy a intentar tratar de revisar el chat durante la presentación. Algunas preguntas podré contestarlas tal vez durante la misma conversación y otras las dejaremos para el final. No se preocupen, estamos grabando la presentación, van a recibir también todas las láminas de la presentación y les vamos a enviar también algunos enlaces específicos para profundizar en el contenido de la presentación de hoy. Con esto dejado de fuera, creo que podemos empezar. Van a ser 2 horas, creo, muy intensas de contenido que creo que está muy relacionado con lo que hacen ustedes en el día a día. Y esperamos que desde JPAL podamos apoyarles en pensar a través de lo que se conoce, en la evidencia de los programas que funcionan, o que son promisorios en el tema de empleo juvenil y microemprendimiento, en ir detallando la propuesta que van a enviar en las próximas semanas a la Fundación. Mi nombre es Eduardo Trimarchi, soy el Senior Policy Manager de JPAL LAC, y JPAL es, digamos, un centro de investigación, se llama el Abdul Latif Poverty Action Lab. Es un centro de investigación que, como nos decía Rocío, busca reducir la pobreza y mejorar la calidad de la vida a través de la creación y la promoción de evidencia rigurosa sobre políticas y programas sociales efectivos. Tenemos una red de más de 200 profesores afiliados en las mejores universidades del mundo que, para identificar cuáles son los programas y políticas más efectivos, utilizan la metodología de la evaluación de impacto experimental. Esta metodología en específico, a través de esta metodología, no solo se puede entender qué es efectivo, sino por qué, y nuestros cofundadores Abhijit Banerjee, Esther Duflo y nuestro afiliado Michael Kramer ganaron el Premio Nobel en Economía el año pasado, justo por aplicar esta metodología innovadora en la área de políticas públicas y sociales. Y JPAL existe desde ya hace 17 años. Aquí en Latinoamérica tenemos una oficina desde hace 10, y durante estos años nuestros afiliados han desarrollado más de 1000 evaluaciones en todo el mundo. Y son evaluaciones que abarcan distintas temáticas: educación, agricultura, prevención del crimen, medio ambiente y energía, finanza, y en específico, para lo que nos interese hoy, el tema de mercado laboral, empleabilidad, empleo juvenil y microemprendimiento. Antes de entrar en el detalle de qué nos dice la evidencia sobre ese tipo de programa, me gustaría un poco hacer una pregunta, que es una pregunta que parece sencilla, pero es la pregunta importante, no solo para nosotros como JPAL, que somos un centro de investigación, sino para cualquier organización, fundación o personas que estén pensando en diseñar e implementar programas de impacto social. Y la pregunta es, ¿qué es impacto? ¿Qué es que consideramos impacto? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Y cómo podemos utilizar la evidencia que salga de evaluaciones de impacto que sean rigurosas? Entonces, antes de empezar en el detalle, quería hacerle ver algunos gráficos para ir pensando en el tema del impacto y cómo podemos atribuir algunos cambios específicos a lo que son nuestros programas. Entonces, la primera pregunta es, aquí pueden ver un gráfico. El gráfico tiene en la parte de abajo el puntaje promedio en prueba PISA, que es una prueba estandarizada que se aplica a estudiantes de 15 años en todo el mundo. Hacia países que están más hacia la derecha son países que tienen un puntaje más alto, y en el eje Y hay una variable que no conocemos, pero parece que hay una correlación entre aumento de esa variable y el puntaje promedio. Entonces, ¿cuál podría ser esta variable a la izquierda? Por ejemplo, podría ser que estará presente el gasto en educación. Entonces, países como Australia o Finlandia, que tienen gasto más alto, tienen puntaje promedio en prueba PISA de lenguaje más alto.
puede ser también calidad de educación. No sé si algunos de ustedes que no han antes participado a un taller de JPAL puedan compartir en el chat algunas ideas de qué podría ser lo que está representando a la izquierda, dado que vemos que hay una relación bastante fuerte entre esta variable y las pruebas estandarizadas de aprendizaje. ¿Tienen algunas ideas? Veamos el chat. No sé si se animan en escribir algo. Quiero que vayan pensando. Algunos dicen escolaridad de padres, muy interesante. Entonces estamos mirando que niveles bajos de escolaridad de padre puede relacionarse con puntajes más bajos. También hay sueldo de profesores, año de escolaridad de los padres otra vez, ingreso por cápita, el Producto Interno Bruto. Hay muchas ideas de lo que podríamos pensar en qué se relaciona uno con el otro. Voy a hacerle una... claramente esta era una trampa, no era algo tan sencillo, porque en este caso, en el lado izquierdo, en el eje Y, lo que estamos utilizando es el consumo de helado per cápita calculado en litros por años. Entonces uno podría pensar, tal vez el helado hace que los estudiantes sean más inteligentes, o tal vez se podría pensar que los estudiantes que tienen mejores notas reciben más helados por sus padres, o simplemente que hay dos variables que aunque parezcan estar en relación una con la otra, tal vez no tienen mucho en relación uno con el otro. Similarmente, hay también correlación que puede ser durante años. En el caso anterior era una fotografía de las pruebas en un año y el consumo de helado. Pero también hay variables que parecen desarrollarse de manera muy similar a lo largo de casi 9 años. Y en este caso una correlación muy alta, casi del 96%. Y la correlación significa que al variar una variable, la otra variable se puede predecir con mucha certeza. Y en este caso, sin hacerle ni la pregunta de qué podrían ser esas dos variables, tenemos otro ejemplo muy raro, que es el número de doctorados en ingeniería en Estados Unidos con el consumo per cápita de queso mozzarella en el mismo país. Entonces, estos son claramente cosas extremas, pero que son interesantes para analizar el tema de la correlación y la causalidad entre un programa o una política y los efectos que queremos determinar. Entonces, dado que la correlación no implica causalidad, tenemos un problema importante cuando queremos encontrar impacto, que es lo que podemos identificar del impacto de un programa depende de manera muy fuerte con la causalidad. No es suficiente tener una correlación entre hemos empezado un programa y tenemos algunos resultados en la población beneficiaria. Necesitamos identificar si el programa ha sido la causa de este efecto. Y el impacto, entonces, lo definimos como la magnitud cuantitativa y cualitativa del cambio que el programa social actúa en la población objetivo y que solo es causado por el programa. Y eso es súper importante. Entonces, cuando estaré hablando de evidencia en la segunda parte de la presentación, me estaré refiriendo a evaluaciones que han conseguido identificar de manera correcta y de manera más significativa posible una relación causal entre la existencia del programa y el impacto general. Y aquí podemos hacer, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo con un programa de educación. Entonces, pensamos en un programa que quiere entregar computadores o laptops a estudiantes para aumentar los niveles de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos entender si entregar estas computadoras pueden mejorar el rendimiento escolar? Sobre todo pensando que queremos evitar hacer temas de correlación, porque podríamos estar equivocados, como los ejemplos que hice al principio, y que queremos exactamente entender la causa o la causalidad entre la entrega de computadores y los efectos que vemos en el aprendizaje. Entonces, si vemos que hay un mejor rendimiento al final del año, ¿cómo podemos decidir por qué hubo un mejor rendimiento en los estudiantes del programa? Bueno, de un lado tenemos estudiantes que reciben unas clases como siempre, con sus profesores, y otros que reciben las clases con sus profesores y además tienen las computadoras. Entonces queremos ver si hay una diferencia entre esos dos grupos, pero que los dos grupos tienen que ser lo más iguales posible para poder identificar que el programa de computadoras sea la causa que haya provocado el efecto de diferencia entre ellos. Entonces,
necesitamos un poco encontrar un mundo ideal en el cual tenemos los estudiantes que han recibido la computadora y los mismos estudiantes que no han cambiado nada de su comportamiento, de la calidad de sus profesores, de la calidad de sus instituciones, pero no hayan recibido las computadoras. ¿Y por qué es importante medir y sobre todo qué es que queremos medir en ese caso? En este caso, la evaluación de impacto nos ayuda en determinar los efectos causados por el programa y es necesario quitar el efecto del programa de cualquier otra variable que puede ser en la escuela misma o afuera en la familia o a nivel macroeconómico. Como decían ustedes, el aprendizaje puede ser relacionado con varios distintos indicadores, distintas variables, y es importante para entender el efecto de este programa, identificar y aislar lo que es solo el efecto del programa mismo. Y aquí tenemos un problema grande. Y aquí tenemos un ejemplo de un programa de educación, pero pueden pensar de manera muy sencilla a cualquier programa de empleo o empleabilidad como los que están diseñando, están implementando ustedes. Y un problema grande de eso es que las personas que participan en un programa o las personas que postulan a un programa, por ejemplo, de empleabilidad, puede ser que tengan algunas características que son intrínsecamente distintas a las personas que no lo hacen. Y esas características pueden ser características que les ayuden a desempeñarse de manera mejor. Por ejemplo, tienen más motivación en mejorar su microempresa y entonces se apuntan a talleres, o pueden tener desventajas que las hacen seleccionar por el taller, porque, por ejemplo, el programa está dirigido a población particularmente vulnerable o a población que no tiene acceso a otro tipo de capacitación. Entonces, tenemos que pensar siempre en el problema de selección, porque solo si podemos comparar de manera correcta quién recibe y quién no recibe el programa, podemos encontrar el impacto. Y aquí le hago un ejemplo sencillo con una gráfica de lo importante de entender el tema de la causalidad y de diferenciar el impacto del programa versus el impacto de otro tipo de dinámicas. Digamos que le enseño este gráfico. El resultado en amarillo es, por ejemplo, el ingreso mensual de algunos microempresarios. Esos son todos los microempresarios que participan en el programa. Antes de comenzar el programa, los microempresarios están aumentando su ingreso mensual, pero no de mucho. Después empieza el programa y vemos que hay un aumento importante desde el comienzo del programa en sus ingresos mensuales. Entonces, aquí podemos decir, si en caso no hubiese recibido el programa, que llamamos el contrafactual, estuviese en la misma dinámica, digamos, de antes de iniciar el programa, podemos decir que el impacto provocado por el programa es la diferencia entre la línea azul y la línea amarilla. Pero al mismo tiempo, podríamos pensar que tal vez los que no están recibiendo el programa están teniendo un desempeño mayor de los que recibieron el programa. Entonces, en ese caso, el impacto sería negativo. Y eso es importante porque el solo ver la dinámica de los beneficiarios antes y después del programa puede no estar dando alguna información importante sobre, por ejemplo, dinámicas económicas en el mercado o apoyos y ayudas que son externas al programa mismo. Y además, podemos tener una visión errónea del programa en caso que identifiquemos que después del comienzo de un programa, la dinámica de ingresos mensuales de los microempresarios esté disminuyendo, pero tal vez está disminuyendo porque en todo el estado, por ejemplo, en una crisis grande, y entonces los que no están recibiendo el programa están disminuyendo aún más sus ingresos, y el hecho de que existe el programa sí bajó los ingresos, pero los bajó de manera menor respecto a que si no hubiese existido. Entonces, no es solo el medir antes y después que nos puede dar una idea correcta de cuál es el impacto. Tenemos que identificar esto que llamamos el contrafactual. Y lo que tenemos como factual, lo que ha pasado, menos el contrafactual, es el impacto. Y el contrafactual es un problema, porque el contrafactual es algo hipotético y representa lo que hubiese pasado en caso no hubiésemos implementado el programa.
Y claramente no podemos observarlo hasta que no tengamos unas máquinas para hacer unas clonaciones perfectas, en la cual las mismas personas que reciben el programa son clonadas y podemos evaluar cómo están desarrollándose y desempeñándose sin el programa. Esto claramente no se puede hacer, pero sería interesante y es importante encontrar metodologías que nos puedan entregar un contrafactual que es el más cercano posible a los que recibieron el programa. ¿Esto por qué? Porque imaginémonos en un caso del programa de apoyo a microempresarios, si solo revisamos cuáles son sus ingresos después de haberle entregado una capacitación, podríamos estar equivocándonos con algunas dinámicas de la economía en las comunas en la cual los beneficiarios están desempeñándose, o podríamos equivocarnos porque hay otros factores que están modificando el impacto. Y para encontrar el impacto necesitamos ver el resultado de quién ha tenido el programa y de quién no, pero identificando los que no de la manera más correcta posible. Porque, por ejemplo, si los que participan al programa son personas que postularon activamente al programa, es muy probable que estas personas tengan una motivación más alta o tengan mejor información sobre oportunidades de desempeño y desarrollo. Que esto entonces le hace distintos de un grupo de control de personas que no aplicaron al programa, porque podría ser que, dado que esas personas que no aplicaron tienen una motivación distinta o tienen menor acceso a oportunidades de desarrollo profesional, ellos por sí mismos no consiguen tener buenos resultados, pero el resultado no es el resultado del programa. Entonces, para construir el contrafactual y para encontrar de verdad cuál es el impacto de un programa, necesitamos hacer una selección de individuos que no participan en el programa y que sean lo más parecido posible a las personas que lo reciben. Y este grupo que no recibe el programa y que queremos analizar para ver el resultado del programa, lo llamamos el grupo de comparación o grupo de control. La idea es que seleccionando un buen grupo de control podemos, y que sea comparable con el grupo de tratamiento que recibió el programa, podemos atribuir cualquier cambio entre los dos grupos solo al hecho que el programa haya sido implementado. En manera más sencilla, lo que podemos decir es que estas dos poblaciones son iguales en todas las características y la única diferencia que tienen en los últimos 6 meses o en el último año es que uno ha recibido el programa y el otro no. Si conseguimos decir que esos dos grupos son idénticos o lo más parecido posible, la diferencia en ingreso, en prácticas de negocio, en presencia de activos de producción, la podemos atribuir solo al programa. Y el método para seleccionar entonces el contrafactual importa. Las evaluaciones aleatorizadas, que son las evaluaciones que hacen los profesores de JPAL, proporcionan las estimaciones más rigurosas de este contrafactual. ¿Y qué significa una evaluación aleatorizada? Una evaluación aleatorizada aleatoriza o asigna de manera aleatoria quién recibe el tratamiento y en vez quién recibe el grupo de control, o sea, quién no recibe el programa. Y para hacer esto, se selecciona una población, entre ellas con características muy similares, y se asigna a través de loterías o otros mecanismos quién recibe el programa y quién no recibe el programa, haciendo mucho cuidado con el hecho que esos dos grupos que se crean sean lo más parecidos posible. El hecho que estemos aleatorizando la asignación y no basándola en algunos factores específicos hace que las variables observables y también las no observables, como la motivación, la capacidad de retener información, sean lo más parecido posible. Eso para decir que las evaluaciones aleatorizadas proporcionan las estimaciones más rigurosas. También, pero hay métodos cuasi experimentales que son muy válidos y que varían en rigurosidad. Y la rigurosidad depende de qué tanto cada método es coherente o es efectivo en encontrar un grupo de control que sea bien comparable con el grupo que recibe el programa. Y para cada método existen supuestos que pueden ser más o menos fuertes. Y todo eso es importante para decirle que la metodología experimental es la reconocida como la que más se acerca a encontrar un contrafactual
que sea alineado a un grupo de tratamiento. Y eso es importante al principio porque toda la evidencia que vamos a presentar durante el taller es evidencia proveniente de ese tipo de evaluación. Existen otro tipo de evaluaciones, existen también programas que tienen años de experiencia en la práctica y en la implementación, pero nosotros en JPAL, cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de evidencia, cuando hablamos de que hay programas o componentes que son prometedores, nos basamos solo en los resultados provenientes de ese tipo de evaluación porque son las que mejor podemos considerar que nos ayuden en identificar cuál es solo el efecto del programa, aislándolo de todo lo demás. Entonces, antes de empezar con la evidencia, espero que hayan podido entender en rasgos muy generales el tema de la evidencia, la evaluación de impacto, su importancia. No queremos entrar muy en detalle en esto, eso no es el objetivo del taller, pero queremos empezar con darle esta idea. Además, me imagino que habrá niveles distintos de conocimiento sobre el tema de evaluación y monitoreo, pero para nosotros es importante empezar de este punto de vista para que ahora que estemos hablando de evidencia, es evidencia de que podemos confiar mucho de su vericidad y que nos puede ayudar en identificar no solo programas que son efectivos, sino también sus mecanismos y componentes. Si tienen algunas preguntas, tal vez ese es un buen momento para ponerlo en el chat y podemos ir identificando cuáles pueden ser resueltas ahora y cuál después, al final del taller. Y desde ahora en adelante vamos a identificar distintas categorías de evidencia. Como les comenté al principio, no se preocupen, van a contar con la grabación del taller. Si quieren apuntarse, apúntense mucho, va a ser bastante información. Y la idea es que aquí podemos dar una mirada sobre no solo evaluaciones específicas, sino un análisis de distintas evaluaciones y de que nos dicen más de 50 evaluaciones en esas temáticas para identificar no solo si un programa funciona o no, sino más bien cuáles son los componentes, cuáles son los mecanismos detrás de estos programas que lo hacen efectivo. Entonces, durante esta parte del taller vamos a hablar de resultados y hallazgos y lecciones de la evidencia general. Y también les voy a dar algunos ejemplos específicos de programas, sin adentrarme mucho en la descripción del programa, para darle pero una idea de cómo esos programas han aplicado de manera más o menos completa los mecanismos que parecen prometedores o efectivos para tener impactos interesantes en la población beneficiaria. Edu, tenemos algunas preguntas que tal vez, no sé si te gustaría irlas respondiendo ahora. Perfecto, sí, absolutamente. Creo que voy a revisar si podemos, si puedo contestarlas ahora o si es mejor pasarlas después. Creo que hay algunos temas que son bastante específicos y como de metodología un poco más avanzada y creo que es súper interesante. Por ejemplo, la Fundación Consentido Magdalena nos pregunta, una buena evaluación de impacto también depende del número de personas que estén en la población objetivo y eso es cierto que es así. Entonces, no solo le conté del contrafactual y claramente para encontrar un buen contrafactual, más grande es nuestra población inicial, que podemos dividir entre quien recibe y quien no recibe, más es probable que cuando los dividamos de manera aleatoria, los dos grupos sean muy parecidos. Si tenemos pocas personas, 20 personas, es probable que dentro del grupo mismo haya diferencias tan grandes que es difícil que una vez que los dividamos de manera aleatoria, los resultados se puedan asignar al programa o no. Si tenemos el mismo programa abordando a 2.000, 2.500 beneficiarios y además tenemos 2.500 personas que aplicaron al programa, por ejemplo, pero que no lo recibieron, tenemos una probabilidad estadísticamente más alta a través de un cálculo de poder, que es algo mucho más específico y mucho más técnico, que nos puede dar una mejor idea de lo que es el impacto del programa. Eso no significa que no podemos hacer nada para evaluar y monitorar nuestro programa, aunque sea pequeño. Tal vez lo que podemos hacer es evaluar algo que viene antes de la evaluación de impacto, y tal vez es el tema de evaluación de proceso para identificar si
nuestra teoría de cambio y nuestra implementación tiene sentido. Y eso es algo que vamos a ver mañana durante la presentación de nuestra subdirectora Claudia Macías. Entonces, el número de personas es importante, pero no es la única discriminante para tener una buena metodología. Hay también algunos temas de una tensión ética respecto a el tema de la metodología experimental. Hay distintas maneras de abordar eso, pero me gustaría pensar con ustedes en algunos específicos. Por ejemplo, muchas veces aplicamos evaluaciones experimentales o aleatorizadas en los casos en los cuales hay sobredemanda para un programa. Imaginémonos que hay 2.000 cupos para una capacitación para jóvenes, para prepararlos a empleos, y hay 6.000, 8.000 postulación cada año. Lo que se puede hacer ahí es, entre los que quieren aplicar, hacer una aleatorización a través de lotería, que es algo que se hace muchas veces en políticas públicas sin evaluaciones, y se asigna aleatoriamente, ojalá con la idea de que los que no sean seleccionados en esta ronda puedan estar en la lotería o puedan estar seleccionados en la ronda siguiente. La idea no es aleatorizar cuando se puede dar a todos, sino intentar aumentar el potencial de quién podría beneficiar del programa y entre ellos poder hacer la autorización para encontrar resultados. Alguien pregunta temas también específicos, por ejemplo, la técnica de propensity score, qué tipo de medición genera. El propensity score matching es una evaluación cuasi experimental de rigurosidad medio-alta, entre de cuasi experimental, entrega un tipo de medición de impacto. El tema importante, como les comentaba, es que hay unos supuestos importantes que tienen que regir cuando se aplica esta metodología para que el resultado pueda ser considerado riguroso. Entonces, esa es la diferencia con otros métodos experimentales. Hay temas creo que hay muchísimas preguntas que creo que sería mejor abordar hacia el final, pero me encanta que haya también preguntas muy específicas. En todo eso les quería dejar también una información que vamos a compartir con ustedes. Tenemos abierto en este momento un curso en línea completamente gratuito y masivo en la plataforma EDX que aborda todas las temáticas de evaluación de impacto. No lo quiero decir para evitar contestar a todas esas preguntas, pero en caso estén interesados, les animo en por lo menos inscribirse y revisar el curso, porque aborda, digamos, todo el orden de la evaluación de impacto desde principio a fin. Muchas gracias por la pregunta. No paren de preguntar. En caso no consigamos revisar todas las preguntas ahora, igual voy a intentar escribir al final en un correo la respuesta a las preguntas más escrita por el chat. Muchas gracias, Diana, por ayudarme también con eso. Me imagino que habrá aún más preguntas en el tema de evidencia. Feliz de recibirlas, en serio. Voy a estar atento al tiempo para asegurar que podamos completar y cursar todo el contenido antes del mediodía. La idea es igual tener algunos minutos al final para poder abordar esas preguntas. Entonces, cuando hablamos de programas de empleabilidad y de la evidencia a través de evaluación de impacto aleatorizados o experimentales de esos tipos de programas, es importante entender que hay algunas áreas que son particularmente prometedoras en el tema de empleabilidad. La primera área es el tema de capacitación de habilidades. La segunda es el tema de apoyo en la búsqueda de empleo. Y la tercera es apoyo al emprendimiento. Durante la presentación hablaré de emprendimiento, microemprendimiento, a veces sustituyendo, tal vez a veces autoempleo. Vamos a considerar todo eso como empresas familiares o monopersonales de 1 hasta 5 personas y que normalmente se basan en mercados locales. Eso solo para dar una idea de qué hablamos cuando hablamos de emprendimiento en este caso. No es hablar de empresas grandes, sino es de empresas pequeñas, normalmente también desarrolladas y empezadas por población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en cada una de estas áreas tenemos distintos programas y tenemos distintos componentes. La idea de hoy es hablar de cada una de estas y de ver potencialmente, y ojalá que eso sea algo que pueda resonar con lo que hacen en el día a día en su fundación y organización, que es ver cómo esta evidencia nos puede ayudar a diseñar y pensar mejor en nuestro programa o en distintas componentes de nuestro programa, identificar de manera mejor
cómo y en qué medida nuestro programa puede atender a beneficiarios que tienen características distintas. Todo eso conectado con el trabajo que vamos a hacer mañana con Claudia sobre la teoría de cambio. Entonces, la idea es que la evidencia pueda ser una base importante y útil para ustedes para pensar y desarrollar de manera más completa posible lo que es su programa. ¿Y eso por qué? Porque la evidencia no tiene que ser, nosotros en JPAL no hablamos de programas basados en evidencia, sino informados por evidencia. La evidencia tiene un rol muy interesante en poderles apoyar en pensar en sus programas y a través de la evidencia y potencialmente otro tipo de experiencia que ustedes conozcan, internacional o de Chile, puedan desarrollar programas que no están reinventando la rueda, sino que están utilizando innovación y además una base sólida de lo que es que parece que funciona en ese tipo de programas. Entonces, empecemos por el primer tema, que es el tema muy amplio de capacitación de habilidades. Aquí estamos hablando de capacitación vocacional, de cursos específicos para entregar herramientas y habilidades técnicas. Y cuando pensemos en capacitación de habilidades, tenemos que pensar en un panorama bien distinto de dimensiones de habilidades que se pueden capacitar para preparar de manera mejor jóvenes o personas al mundo y al mercado laboral. En específico, nosotros podemos pensar en estos programas como programas que apuntan en 3 dimensiones. Entonces, la primera dimensión es el tema de conocimiento técnico. Y eso muchas veces son habilidades ocupacionales específicas, son tipos de aprendizajes que se puedan implementar de manera bastante directa para después el empleo. Pueden ser más técnico o menos técnico, pero lo hablamos siempre como conocimiento técnico porque son habilidades, digamos, duras. Después también hay habilidades cognitivas que muchas veces se ven como, o se dan como por hecho en ese tipo de programas, pero son importantes porque son una componente importante de lo que define una persona dentro del mercado laboral. Y estas habilidades cognitivas pueden ser la capacidad de aprender, de interpretar, de criticar, de razonar, de resolver problemas, y son habilidades que en parte son habilidades que las personas cuentan con ellas, en parte son habilidades que se han desarrollado durante la educación formal en la escuela primaria y secundaria, pero también son habilidades que se pueden seguir mejorando y seguir ampliando antes y durante la entrada en el mercado laboral. Y finalmente, las habilidades blandas o habilidades sociales, que son habilidades que se relacionan con la facilidad de comunicación, de habilidades interpersonales, el tema de autoconciencia y todos los temas que se refieren no a conocimiento técnico de un oficio, no a la capacidad de entender, sino más bien a la capacidad de ser una persona, un actor de cambio dentro de el hogar, la familia o también la empresa y el mundo laboral. Y todas esas tres áreas hacen que haya un buen candidato, una buena candidata para el empleo. Un buen empleado, o también si pensamos en una persona que esté autoemprendiendo, se compone o tiene sus características en estas distintas áreas, y es importante pensarlo en la medida de que estemos diseñando programas que quieran abordar este tipo de capacitación, para tenerlos bien en la mente, que no estamos hablando solo y siempre de conocimiento técnico, sino también de otro tipo de habilidades. Entonces, algo interesante sobre el tema de capacitación vocacional. Existen muchísimos programas, y creo que ustedes lo conocen aún mejor que yo, dado que están trabajan en ese sector. Existe una cantidad casi infinita de programas de capacitación a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, y cada uno de estos programas tiene componentes distintos. Es difícil encontrar 2 programas que sean completamente idénticos, siempre hay algo que los puede diferenciar entre la duración, por ejemplo, o el método de selección de los beneficiarios, o quién entrega las capacitaciones. Entonces, tenemos que pensar que las evaluaciones de impacto de esos programas son evaluaciones que están evaluando programas distintos entre ellos. Y a través de estas evaluaciones, que son más de 50 en el caso de JPAL y aún más si consideramos otros centros de investigación, hay unos resultados que en este momento son mixtos.
No hay claramente un efecto siempre positivo o siempre nulo o siempre negativo de esos tipos de talleres. Pero algo interesante es que nosotros en JPAL, analizando estas más de 50 evaluaciones, hemos encontrado que hay algunos componentes que pueden ser prometedores en el tema de la capacitación vocacional. Entonces aquí no estaremos hablando solo de programas específicos, sino de algunos componentes que cada vez que son agregados o son parte de un programa, sus evaluaciones dan resultados prometedores. Entonces la idea aquí es, no estamos diciendo que seguramente un programa con todas esas componentes será un programa efectivo y tampoco que un programa que no tiene esos componentes no es efectivo. Pero lo que sí podemos decir es que los programas que han sido evaluados positivamente alrededor del mundo con metodología rigurosa siempre tienen una combinación de esos componentes y por esta razón es interesante pensar cómo podemos asegurar que parte de esos componentes entren dentro del diseño de nuestro programa que queremos implementar. Entonces, primero que todo, algo muy interesante que destacan distintas evaluaciones es el tema de reclutamiento y de retención de participantes. Entonces, primero que todo, programas que consiguen conectar beneficiarios con programas adecuados al perfil de los beneficiarios son programas que normalmente tienen tasa de éxito mayor a los que no lo hacen. Y eso puede ser algo sencillo como la temática específica, pero puede ser también el nivel de contenido. Por ejemplo, es muy interesante y muy importante conectar beneficiarios a contenido de cursos que tengan en cuenta el nivel de educación de los beneficiarios. Si queremos, por ejemplo, dar conocimiento técnico o conocimiento, o sobre todo conocimiento técnico, diría yo. Y el conocimiento técnico es muy avanzado, de ingeniería a un nivel muy alto. Los beneficiarios, si tienen, por ejemplo, educación secundaria no completada, podrían tener muchos problemas en entender los contenidos o, aunque solo en poder aplicarlos después. Y eso no significa que tenemos que cambiar el contenido respecto a los beneficiarios, pero que tenemos que ser bien conscientes de cuál es la situación inicial de los beneficiarios, asegurarnos que todo lo que le estamos dando como capacitación pueda ser utilizado al 100% una vez que esté completado. Y también algo importante es no solo dar esta capacitación, sino asegurarnos que los participantes puedan completarlas. Y esto por dos razones, que claramente ya entenderán. De un lado, por la razón práctica de si el beneficiario o la beneficiaria no completa el programa, no va a tener un certificado, un título que les pueda después ayudar a señalizar sus capacidades a el potencial empleador. Pero también un tema relacionado con las capacidades del participante. Si un beneficiario no consigue terminar todo el curso, va a estar perdiendo componentes importantes que potencialmente lo van a dejar menos preparado de que se hubiese podido completar el curso. Muchas veces, dado que esos cursos se dirigen a jóvenes o a personas en situación de vulnerabilidad, es interesante entender cuáles son los potenciales costos de participar en los cursos. Y esos pueden ser costos directos, como costo de transporte para llegar a el sitio de la capacitación, específicamente y aún más si los lugares de residencia de los beneficiarios son distantes de los lugares de impartición de los talleres, pero también pueden ser costos de comida o costos oportunidad. Pensemos que el tema de asistir a el taller esté reduciendo las horas disponibles para los participantes de desarrollar actividades productivas o actividades productivas no remuneradas, como por ejemplo el cuidado infantil o el cuidado de familiares en el hogar. Entonces, eso es muy importante considerar de hacer lo más posible para asegurarnos que, uno, encontremos beneficiarios que se conecten de manera correcta y propositiva con lo que es nuestro contenido. Y dos, hacer lo más posible para evitar que vayamos perdiendo beneficiarios durante la capacitación para asegurarnos que puedan beneficiar lo máximo posible de lo que hemos desarrollado. Segundo, una segunda área bien importante es el tema de la estructura y el contenido del programa. Algunas de esas cosas podrían parecer bastante explícita o bastante redundantes en algunos casos, pero es importante resaltar que ese tipo de aprendizajes derivan de esas evaluaciones de impacto y no solo de experiencias en la práctica. Entonces, primero que todo, pensando en el contenido del programa, capacitadores de alta calidad
han probado ser muy efectivos en entregar talleres y capacitaciones que puedan mejorar el tema de empleo y de ingreso de sus participantes. Entonces, programas, por ejemplo, que emplean voluntarios versus programas que emplean personal profesional capacitado para dar capacitación, sobre todo cuando hablamos de capacitación que aborda habilidades más técnicas, es algo que siempre ha dado resultados positivos y es importante tener en consideración en la medida de estar diseñando su programa. También es importante, en caso que quien estén proveyendo los cursos no sea la organización misma, que haya unos incentivos alineados entre quien provee el curso y quien está organizando el programa. Le hago un ejemplo muy específico. Casos en el cual había escuelas privadas o públicas externas a la organización que estaba implementando el taller, y en el cual había incentivos no por número de estudiantes en el curso o número de estudiantes que completaban el curso, sino número de estudiantes que tenían después de 6 meses éxito en encontrar trabajo. Eran programas que tenían mayor tasa de éxito porque estaban creando incentivos muy claros a los proveedores del curso, que no era solo cumplir con la tarea, entonces tener un número alto de beneficiarios o hacer que terminaran su curso, sino el objetivo final del programa o de la organización que lo estaba implementando, que era una mayor tasa de empleabilidad. También es fundamental, y lo vamos a ver en los dos casos de estudio que voy a presentar enseguida, es súper importante involucrar los potenciales empleadores en el desarrollo del currículum y también en oportunidades de capacitación en el trabajo. Lo que siempre tenemos que pensar cuando estamos pensando en programas de capacitación vocacional es que la idea es que haya un número grande o pequeño de personas que en este momento no tienen trabajo y que a través de la capacitación estén mejorando su empleabilidad y así estén encontrando trabajo en un mercado que es igual al mercado antes de implementar el programa. Entonces, sí, los programas de capacitación están en conexión con los potenciales empleadores, que pueden ser del sector público o del sector privado. Entienden entonces cuáles son las necesidades de ese empleador. Entienden y definen en conjunto cuáles son los currículum que se van a dar en las clases. Y además, consiguen encontrar oportunidades para que los beneficiarios del programa hagan capacitación y prácticas en estas empresas. Eso ha sido algo que ha sido evaluado en distintas formas como efectivo para aumentar los ingresos y el empleo en los beneficiarios. Eso no siempre significa que el currículum tiene que ser, o el programa de capacitación vocacional tiene que preparar personas para que sean empleados de una empresa específica, porque eso tiene un riesgo del potencial de después no poder reutilizar esas habilidades en otras oportunidades laborales. Pero sí es importante que lo que estemos desarrollando tiene sentido frente al mercado. Y esto va también mucho en la parte de microemprendimiento. En una comuna donde hay 3 panaderías por ciudadano, tal vez no es importante hacer capacitación de panadería, sino es importante identificar dónde el mercado podría estar disponible en absorber ese tipo de oferta. Y finalmente, creo que distintas evaluaciones destacan la importancia de desarrollar habilidades blandas. Y creo que esto es algo que, repito, ustedes son claramente más expertos de nosotros en esta temática, pero pensando en el trabajo del futuro y pensando en lo que ha sido el desarrollo de la sociedad en los últimos años, contar con personas y jóvenes que no solo tengan capacidades y habilidades técnicas, sino también habilidades blandas importantes, comunicación, habilidad interpersonal, es algo que puede ser muy útil más que para entrar en el mundo laboral, para retener empleos, para asegurarse que una persona pueda seguir desempeñándose de manera óptima dentro de empresas públicas o privadas y poder conseguir mantener niveles de ingreso buenos. Entonces, programas que incluyen dentro de su currículum temas de habilidades blandas, que puede ser comunicación, temas interpersonal, temas de autoconocimiento, son programas que normalmente tienen buenos resultados. Y finalmente, algo muy importante que no siempre se resalta en este tipo de
de programas es la importancia de certificar la calidad de los cursos. Eso de certificar la calidad es algo que puede ser muy específico y puede ser certificarla frente a un grupo específico de empresas que podrían emplear los beneficiarios del programa, pero puede ser algo más amplio que ayude a los beneficiarios de contar con algo que sea identificable de manera importante por los potenciales empleadores. No podemos, o un programa que tal vez tiene una calidad muy alta y que entrega buenas habilidades, si no está reconocido en el mundo laboral, si no se conoce, si no tiene un certificado que pueda ser reconocido, puede ser que no esté ayudando a los beneficiarios a encontrar trabajo, no porque está fallando en la parte de las habilidades entregadas, sino porque está fallando en apoyarles en diferenciarse en los demás potenciales trabajadores dentro del sector. Entonces, eso creo que es algo importante. Ahora vamos a ver dos casos específicos de evaluaciones de profesores de JPAL sobre programas en Latinoamérica. Un programa es un programa gubernamental y otro es un programa de una fundación. Y ahí vamos a hablar un poco más en específico en las características, digamos, de esos programas. Me gustaría, si tienen algunas preguntas específicas al tema de este tipo de evidencia de esos componentes, que la puedan poner y voy revisando si son preguntas que podemos contestar ahora antes de pasar a los ejemplos. En caso que no, podemos pasar entonces a los ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo que van a conocer muy bien mañana. Es un ejemplo del programa Jóvenes en Acción. No sé si algunos de ustedes ya han escuchado sobre este programa. Es un programa en Colombia, un programa a nivel, a nivel nacional, gubernamental, y es un programa que es interesante y que queremos destacar porque incluye varios de los componentes que se resaltaron en la lámina anterior. Hay también dos preguntas que veo ahora y uno es la importancia de habilidades blandas para las microempresas. Y esto nos pregunta Max. Vamos a verlo bien en la tercera parte sobre el tema de apoyo en microemprendimiento y vamos a tener algunos ejemplos que van a hablar en específico de ese tipo de habilidades. Entonces, vamos a tratar de esto después. Consuelo nos pregunta qué tipo de certificación se considera útil en los casos, y eso es importante también destacar. La evidencia entrega los mecanismos que pueden ser efectivos y no dice el certificado específico X puede ser algo útil. Lo que dice la evidencia y los ejemplos que conozco de programas que tienen certificados y que al tener esos certificados tienen un mejor resultado, primero que todo son certificados que son identificados de manera clara por los potenciales empleadores. Entonces, hay un caso de un programa en Uganda en el que se desarrolló con empresas grandes de una zona específica dentro del país y que se desarrolló el currículum en conjunto y se decidió que el certificado de esta capacitación fuera un certificado de esta alianza de empresas. Entonces era un certificado de que en la medida que más empresas se juntaron a esta alianza, reconocían como un certificado existente. El certificado también puede ser algo que es destacado por la organización misma, que la fundación que está entregando la capacitación, y lo importante en eso del certificado es que se den las herramientas útiles a los beneficiarios de poder señalar de la manera más buena posible a potenciales empleadores el hecho de las capacidades que han entregado. Entonces, por ejemplo, no solo que sepan que cumplieron con un certificado de capacitación de 30 horas, sino que hay un certificado que explique de manera detallada cuáles son las habilidades que se entregaron, cuáles son los temas dentro del currículum que se abordaron, para que no sea solo completó un programa de capacitación de 30 horas, sino que fue un programa de capacitación de 30 horas de salvadoría en lo cual se miraron ese tipo de componentes técnicas específicas. Entonces, lo más el certificado es capaz de entregar información, lo mejor es porque hace más fácil que haya una barrera de información más baja entre el potencial empleador y el potencial empleado.
Perfecto. Entonces, en el programa de Colombia, no voy a entrar en los detalles del programa porque mañana Claudia va a utilizar casi la mayoría de sus 2 horas de taller para hablar del programa y para hacer en conjunto una teoría de cambio del programa frente a sus componentes. Pero algo interesante que quería destacar es que el programa tenía 3 meses de capacitación vocacional en oficios específicos. Tenía también capacitación o prácticas laborales en negocios y empresas relacionados con las habilidades que se estaban entregando. Y adicionalmente contaba con un pequeño subsidio de transporte para hombres y mujeres jóvenes que participan en el programa para apoyarles con el traslado entre sus hogares y los lugares de capacitación o los lugares de prácticas. Entonces, teníamos distintos componentes. Teníamos el componente de definición de currículum con las empresas, prácticas laborales en empresas, teníamos distintos tipos de capacidades entregadas a los beneficiarios y una atención particular en el tema de cubrir algunos costos o parte de los costos para incentivar el completamiento del curso. Y de manera interesante, esta es una evaluación que queremos destacar porque es un programa a nivel nacional y también se evaluó en el corto y en el mediano plazo. Y eso es algo súper importante cuando pensamos en programas de empleo. Los programas de empleos pueden tener un efecto a los 6 meses o a los 3 meses después de su término, pero también es importante ver cuáles son los efectos de largo plazo, porque puede ser que en el corto plazo las nuevas habilidades o los beneficiarios no hayan encontrado empleo de manera fija, pero es importante ver qué pasa después, porque cuando estamos implementando un programa así, no queremos cambiar la vida de las personas solo en los primeros 3 meses, sino queremos darle unas herramientas que les puedan poner en una trayectoria distinta para el resto de la vida. Entonces, en el corto plazo, este programa la evaluación encontró algunos efectos interesantes en temas de un aumento en ingresos y niveles de empleo, pero solo en las mujeres. Eso es importante también de considerar que los beneficiarios pueden ser distintos entre ellos y que puede ser interesante identificar cuáles son los grupos, pueden ser hombres, mujeres, pueden ser niveles de vulnerabilidad distintos, pueden ser comunas de proveniencia, e identificar si el programa está mejor o peor diseñado por algunos grupos específicos. En el largo plazo, en algunos años después de esta primera evaluación, se encontró que no solo hubo mayores ingresos para ambos hombres y mujeres, sino también que esos ingresos provenían principalmente de un empleo en el sector formal y los beneficiarios tenían una propensión más alta en trabajar en este sector, que aumentó las contribuciones en la seguridad social. Eso es algo importante porque es algo que mirarán también después en la teoría de cambio y cuando estén pensando en la teoría de cambio que quieran desarrollar en la postulación que van a entregar a la fundación. Y es un poco de identificar cuál es el objetivo de su programa. Un objetivo del programa puede ser aumentar empleabilidad, aumentar el empleo de los beneficiarios, y otro programa en vez puede pensar en aumentar empleo formal y hacer una distinción fuerte entre empleo formal y empleo informal y, por ejemplo, tener una preferencia entre uno de los dos por todos los tipos de beneficios adicionales de estar en empleo formal que puede dar más seguridad, más acceso a apoyos y etc. Entonces, eso es importante porque en la definición misma del programa, conectando con quién son los beneficiarios que quieren atender, es importante definir cuál es el objetivo y cuáles son los indicadores que van a usar para medir ese objetivo, porque esto va a depender también de cómo pueden enfocar los mismos contenidos del programa. Si el objetivo es generar empleo, a pesar de que sea formal e informal, probablemente va a ser distinto el enfoque de la capacitación versus un programa que quiera fomentar el empleo formal. Eso como ejemplo. Mañana van a conocer mucho más de ese programa Jóvenes en Acción y la idea es que justamente Claudia les ayude primero a conocer con más detalle las componentes distintas de ese programa, el contexto en el cual se creó y los beneficiarios que el programa está atendiendo en Colombia. Y después desarrollar paso a paso la teoría de cambio de ese programa para que ustedes puedan ver a través de un ejemplo práctico
cómo pueden ir pensando y estructurando la teoría de cambio que tienen que diseñar y desarrollar para la postulación del 23 de noviembre. Otro programa que les quería mencionar, y como les comenté al principio, aquí abajo en todas las diapositivas estamos dejando unas referencias a los artículos científicos de las evaluaciones que van a estar disponibles una vez que le enviaré las diapositivas. Otro programa interesante es un programa que se llama Entra 21 en Argentina. Un programa que quise destacar porque hacía un enfoque muy importante en una mezcla de capacitación de habilidades blandas y habilidades vocacionales. Y que tenía enlace fuerte con el sector privado para dar la posibilidad a los beneficiarios de tener prácticas en empresas distintas en la región de Córdoba. Esa es una evaluación que se hizo con una fundación y no era un programa gubernamental. Entonces, también dar un poco una diferencia en programas gubernamentales y programas que pueden ser de organización de la sociedad civil. Ese programa, y les invito a mirar con más atención los detalles de implementación que son todos bien definidos en el artículo específico, tuvo resultados importantes y son, de un lado, es que aumentó los niveles de ingreso de los participantes. Entonces, en el momento de la evaluación, comparando los que fueron asignados aleatoriamente al programa con el grupo de jóvenes que no recibió el programa, los beneficiarios tuvieron niveles de ingresos más altos y también los niveles de empleo, considerando pero también el empleo informal. Entonces hubo sí un aumento de empleo y un aumento de empleabilidad o de probabilidad de ser empleado después de haber recibido el programa, pero esto fue el resultado, existe solo si se considera también el empleo informal. Y en este caso es un caso que le comentaba anteriormente, si como objetivo tenemos de aumentar el empleo, entonces ese es el resultado que nos está diciendo que el programa entrega o consigue encontrar los objetivos que habíamos planteado. Pero en el caso en el cual estuviésemos pensando que nuestro programa tendría que aumentar solo el empleo formal, un resultado de ese estilo no es negativo, pero sí nos tendría que hacer pensar en tal vez componentes adicionales para asegurarnos que aumente el empleo formal y no solo el empleo en general. Entonces, definir desde el principio cuáles son nuestros objetivos y cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para alcanzar o para analizar si hemos alcanzado el objetivo, es muy importante porque nos puede hacer pensar en cómo, dónde y en qué medida mejorar o ajustar nuestro programa. Y eso pensando de que la evaluación no tiene que ser una herramienta solo o puramente de rendición de cuentas, sino una evaluación es pensada como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, si pensamos en una evaluación como oportunidad de aprendizaje, no estamos esperando que la evaluación nos entregue solo el resultado, 10%, 15% de efecto, sino esperamos que nos esté diciendo en qué componentes está funcionando y dónde dentro de nuestra teoría de cambio podemos aportar modificaciones para hacer el programa más efectivo. Entonces, ese era el segundo ejemplo. Y también, perdón, había un tema importante que era aumentaba la permanencia en el trabajo. Porque una cosa que podemos medir no es solo de si los participantes tienen con más probabilidad empleo o no, sino también qué tan alto o por qué tanto tiempo consiguen permanecer en el mismo puesto de trabajo. Sabemos que en caso que haya una turnación muy alta de personas que están cambiando de trabajo muchas veces, eso aumenta su nivel de vulnerabilidad, porque puede ser que en el momento en el que no encuentre trabajo no tenga un ingreso asegurado. Entonces, también es algo importante pensar en la definición del programa, cómo va a pensar en aumentar el nivel de permanencia laboral de sus beneficiarios. Creo que hay una pregunta en el chat, voy a ver si... David nos pregunta si hay ejemplos de programas microempresariales o de emprendimiento. La respuesta es sí. Es solo la tercera sección, entonces, perdón que tienen que esperar, pero sí, ahí vamos a abordar temas de microemprendimiento además en distintas dimensiones, en el tema de apoyar en capacitar habilidades para el microemprendimiento y otro tipo de apoyo que se le puede dar a microemprendedores para ayudarles. De todas maneras,
cuando hablamos de programas de capacitación, muchas veces algunos de los resultados que derivan de esas evaluaciones pueden ser importantes para programas de microemprendimiento porque son justamente componentes de algunos de esos programas. Hay una pregunta de Alejandra sobre el tema de experiencias con jóvenes que han estado en prisión. De las evaluaciones que tenemos nosotros en JPAL que conozca yo, no conozco en específico de ese tipo de beneficiarios, pero sí conozco otras evaluaciones que tal vez apuntan más en el tema de reinserción social y dentro de la inserción también el tema de empleo, que hablan de jóvenes que han estado en prisión y sobre todo jóvenes en alto riesgo de estar o de encontrarse en dinámicas de crimen y de violencia. Uno de esos ejemplos muy importante es un ejemplo de trabajos de veranos, en la traducción del inglés, o summer jobs, que se hizo en distintos barrios vulnerables de ciudades en Estados Unidos. Esos programas de verano son programas normalmente de las municipalidades que emplean jóvenes de 16 a 18 años que estén o no en la escuela y que durante el verano, durante las vacaciones de la educación, puedan desarrollar trabajos sencillos, que normalmente son trabajos de apoyo a la comunidad a través de empleos públicos, de 3 a 4 meses, y que entre sus resultados encuentran que esos programas disminuyen la probabilidad de los beneficiarios de estar después en conflicto con el sistema judicial, y que encuentran algunos resultados, aunque no sea tan claro todavía el efecto, algunos resultados en temas de empleo y empleabilidad. Una de las ideas y de los mecanismos relacionados con ese resultado es que esos trabajos son trabajos muy simples y que entonces tal vez no están de verdad aumentando el capital humano de las personas que están beneficiándose, y que pero hay otras evaluaciones que están todavía en curso para identificar mecanismos más detallados sobre el potencial efecto de esos programas con jóvenes, por lo menos en situación de riesgo. No eran directamente o no eran solamente jóvenes en situación de privación de libertad. Pero voy a revisar mejor en nuestro database de evaluación para ver si encontramos algo interesante para la pregunta de Alejandra. Entonces, la segunda parte o la segunda área prometedora es el tema de asistencia en la búsqueda de trabajo. Esto es algo que nos interesa mucho en compartir con ustedes porque es una área que a veces no todos los programas consideran dentro de sus componentes. Varios programas existentes se enfocan en el tema de capacitar en habilidades los beneficiarios, otros se enfocan en el tema de autoemprendimiento o microempresa, pero hay algo muy interesante que es la asistencia en la búsqueda de trabajo, sobre todo porque los programas que han hecho este tipo de actividad han encontrado resultados bastante buenos en distintos contextos en el mundo. Entonces, le quiero hablar de esto, y aunque sé que tal vez no habrá ninguno de los programas que solo hacen eso de asistencia en la búsqueda de trabajo, les quiero presentar eso para que, sobre todo quien está pensando en programas de empleabilidad más que de autoempleo, lo considere en qué medida pueden pensar en incluir algunos de esos componentes o pueden asociarse con organizaciones que hacen ese tipo de servicio para ver si pueden apoyar los jóvenes o beneficiar no solo en tener mejores capacidades, sino en el problema del último kilómetro, que es cómo hacemos que personas que ahora están más capacitadas puedan encontrar oportunidades de trabajo. Entonces, cuando pensamos en búsqueda de trabajo, claramente es un tema que es particularmente relevante para jóvenes. ¿Y esto por qué? Porque los jóvenes normalmente es la primera vez o tienen poca experiencia en el tema de búsqueda de trabajo o en el mundo laboral en general. Entonces, enfrentan algunas barreras más grandes de otro tipo de personas en la búsqueda específica de trabajo. Entonces, hay 3 barreras comunes que identificamos como
como barreras que enfrentan estos jóvenes cuando están encontrando el primero o el segundo trabajo. Primero, que hay un desconocimiento más o menos grande sobre dónde y cómo buscar trabajo. Tal vez nunca lo han hecho, no saben si hay que mirar en los periódicos, si hay que hablar con personas que pueden tener contactos, si hay que mirar en avisos en distintos lugares de su comuna. También hay un tema importante que la búsqueda requiere de un gran esfuerzo y muchas veces, como creo que todos nosotros sabemos, a veces puede ser frustrante, puede ser difícil y no siempre da los frutos iguales a la inversión de energía y de tiempo que ponemos. Entonces, la búsqueda requiere un esfuerzo y puede ser que a veces frente a resultados no positivos pueda frustrar la decisión de seguir buscando trabajo o seguir capacitándose y formándose para encontrar estas oportunidades. Y finalmente, y es algo súper importante y que se aplica aún más, y no solo a jóvenes, sino a una población más extensa, es el tema que muchas veces no hay un reconocimiento total, por lo menos, primero de cuáles son las habilidades propias y además cuáles son esas habilidades en relación con las que sean valoradas por los empleadores. Entonces, hay un mismatch entre lo que uno conoce de sus habilidades y las que son las habilidades de los empleadores. Y eso puede hacer que, de un lado, los que estén aplicando el trabajo estén subrayando o promoviendo algunas habilidades específicas de su perfil que no son relevantes para los empleadores, y de otro lado, que tengan habilidades que son valoradas, pero que al no saber que son valoradas, no las estén utilizando como su caballo de batalla, sino hasta casi no la están poniendo a resalto. Entonces, eso es importante y esas son tres barreras que creo que son generalizables para muchos de los jóvenes que están buscando trabajo por primera vez. Desconocer cómo buscar trabajo, el hecho que la búsqueda requiere un gran esfuerzo y que hay un potencial mismatch entre las habilidades propias y las que son valoradas por los empleadores. Y todos los programas que intentan reducir estas barreras han sido encontrados como efectivos. No hay todavía una cantidad de evaluación similar, por ejemplo, a programas de capacitación vocacional. Hay menos ejemplos en este caso, pero es interesante que varios programas que tienen mecanismos y que tienen componentes bien distintas entre ellas, tienen resultados muy prometedores en distintos indicadores y variables, que pueden ser la búsqueda específica, pero también el hecho de encontrar trabajo, que son dos dimensiones distintas, pero que son ambas importantes. Entonces, primero, hay programas que intentan reducir las barreras de información para acercar a los que están buscando trabajo con oportunidades laborales. Y esos programas son programas, por ejemplo, que entregan becas o entregan información para ferias laborales, en los cuales jóvenes o población beneficiaria pueden entrar en contacto directo con quien son los empleadores que están buscando nuevos empleados, o también sesiones de información sobre terciarización y oportunidades de trabajo en grandes empresas. Por ejemplo, ese es un ejemplo que viene de una evaluación en la India. También hay un tema importante que son programas que apoyan o incentivan el proceso de búsqueda de empleo. Esos son programas que apoyan en planes de búsqueda y vamos a ver un ejemplo en específico de qué significa ese tipo de plan de búsqueda. O también son programas y organizaciones que fomentan a través de plataformas en línea, en ese caso, el encuentro entre empleados y empleadores. No vamos a entrar mucho en eso de la plataforma en línea, pero es un caso bien interesante y si están interesados no duden en contactarme para que les dé más información específica sobre esto, porque no es solo el tema de crear una plataforma, sino de qué tipo de información la plataforma ayuda en visualizar de manera más predominante para los potenciales empleadores. Y finalmente, el tema de programas que ayudan a comunicar correctamente las habilidades. Y son programas que se enfoquen, por ejemplo, en el apoyo en crear currículum o en apoyo en cómo hacer una entrevista de manera exitosa, como también incentivar el uso de cartas de recomendación de empleadores pasados para aumentar la probabilidad de que personas que estén en búsqueda de trabajo encuentren más oportunidades. Entonces, eso, digamos, son las áreas más grandes en las cuales programas que han intentado eliminar esas barreras han sido efectivos.
Y algunas cosas son muy específicas, pero otras pueden ser tal vez más fácil de incluir dentro de programas que ya estén en la fase de diseño o hasta en la fase de implementación. Entonces, quería hacer un ejemplo sobre el tema del apoyo en la búsqueda de empleo. Los jóvenes en específico muchas veces subestiman los beneficios de esa búsqueda y no ven una relación directa entre el esfuerzo que están haciendo y los potenciales retornos de este esfuerzo. Entonces, dar motivación y también ayudarlos específico en la práctica, identificar las maneras mejores de encontrar trabajo, aumenta o puede aumentar su empleabilidad. Y eso es el caso de dos evaluaciones en específico, el plan de búsqueda en Sudáfrica y la plataforma en línea que les comenté en un contexto distinto como el de Escocia. El ejemplo en Sudáfrica creo que es un ejemplo interesante porque era un programa que apoyaba a jóvenes que estaban buscando trabajo por primera vez a través de algunos componentes y actividades interesantes. Primero, se trabajaba con esos jóvenes para definir unos planes de búsquedas. Entonces, tenían planes en los cuales se definían dentro de la semana, casi por cada día, tenían un calendario en lo cual se definían identificar potenciales empleadores, preparar materiales de aplicación y después se definían también metas. Entonces, de un lado había el tema de apoyo en la planificación, había el calendario, pero también había metas. Por ejemplo, conseguir enviar o identificar 10 oportunidades de trabajo que podrían ser relacionadas con la capacidad del joven. O, más específico, la semana después, no solo identificar, sino enviar X número de aplicaciones a oportunidades laborales, o también metas que iban aún más allá, que era conseguir encontrar por lo menos entrevistas con 3 potenciales empleadores. Y un programa bastante sencillo al final, no era un programa muy complejo, era un programa en el cual había esos asesores que se juntaban algunas veces en la semana con los jóvenes y les ayudaban primero en definir ese plan y después en seguirlo, porque sabemos que la búsqueda puede requerir esfuerzo y eso no siempre es algo que se consigue hacer. Fue interesante porque aumentó el número de aplicaciones a puestos de trabajo. Entonces, los jóvenes que sí participaban en ese programa aumentaron del 15% el número de aplicaciones que estaban enviando. Pero no solo había un aumento en el número, no solo se hacían estas aplicaciones, sino había un aumento en la eficiencia, en la búsqueda, y eso significa el tiempo que cada joven utilizaba para completar exitosamente una aplicación, entonces dándole oportunidad para aplicar más veces. Y eso es importante y al final encontró algunos efectos, aunque no muy claros, en el tema final de encontrar trabajo. Porque sabemos que a veces un programa puede apoyar en un resultado intermedio, que puede ser aumentar el nivel de aplicaciones, y otro puede llegar a un resultado final, que es el aumento del empleo en cuanto tal. Algo interesante de esta evaluación que quiero destacar es muy importante entender cómo se comportan o cuáles son las potenciales barreras de comportamiento de los beneficiarios que queremos apoyar para diseñar programas efectivos. En ese caso, el programa conocía, quien diseñó el programa conocía que las barreras comunes de la búsqueda de empleo y entendieron que uno de los problemas con los jóvenes es el tema de motivación y de una estructura en la búsqueda. Entonces, al entender cuáles son las barreras o los comportamientos de los beneficiarios, se pueden diseñar programas que sean más efectivos porque directamente tienen componentes que abordan ese tipo de comportamiento o barreras. También hay algo muy importante que es el tema de comunicar las habilidades, sobre todo si, digamos que el saber hacer una entrevista de trabajo, el saber crear un currículum o el saber crear una carta de motivación en caso sea necesario, es una habilidad en sí misma, es una habilidad muchas veces muy importante porque ayuda a pasar en los filtros sucesivos para oportunidades de empleo. Hay distintos tipos de evaluación sobre eso. Les dejo aquí los ejemplos en las láminas para que puedan revisarlo con calma después. Y hay temas de talleres para hacer currículum y entrevistas en Etiopía. Hay temas de incentivar el uso de carta en las postulaciones de empleo en Sudáfrica. Y también hay algo interesante que es un estudio en Uganda que evalúa la diferencia entre tener una capacitación en escuelas vocacionales, entonces una capacitación vocacional en la sala de clase,
versus tener una capacitación en el trabajo. Entonces, los beneficiarios del programa fueron divididos entre tratamiento y control. Uno era escuelas y el otro era el trabajo. Y lo que fue interesante es que los beneficiarios que recibieron la capacitación en la escuela tuvieron mejores efectos, pero no específicamente o solamente por el contenido de la capacitación o las habilidades que habían aprendido durante la capacitación, sino por el hecho que la certificación de la capacitación tenía un mejor efecto en mejorar la movilidad dentro del empleo en los participantes. Entonces, cuando comunicamos las habilidades y algo que se conecta con el tema de la certificación de los cursos anteriormente, un lado es lo que puede producir el mismo candidato, que es un currículum, que es la entrevista, pero también hay material de apoyo como la certificación. Y tener un certificado de un curso tuvo un efecto más grande de tener una experiencia de algunos meses en empresas. Veo que, o me parecía de haber visto que había algunas preguntas en el chat. Perfecto, creo que Diana nos ayudó con estas. Muchas gracias, Diana. Entonces, para recapitular, pensar que hay distintas barreras y que podemos pensar en programas o en componentes de nuestros programas, aunque sean programas no enfocados en el apoyo y la búsqueda, que puedan ayudar con este tipo de trabajo. Y algo importante, pero, es que claramente, cuando pensamos en el tema de asistencia a la búsqueda, que hay unas limitaciones. Y son limitaciones que a veces no dependen del programa, pero que son importantes tomar en cuenta para saber qué tanto podemos esperar que nuestro programa tenga un efecto relevante en las variables que queremos modificar. Entonces, primero que todo, claramente, y eso es algo que tal vez en un momento como el que estamos viviendo ahora durante la pandemia en Chile, es muy importante considerar. A veces la falta de empleos en el mercado o un número reducido de oportunidades de empleo puede hacer que, aunque el programa sea diseñado de manera increíble, los efectos sean limitados. Entonces, es importante pensar en temas de contexto y no solo del diseño del programa. También que a veces hay costos altos de reubicación entre donde viven los beneficiarios y donde existen los puestos de trabajo. Y esto puede ser dentro de una misma ciudad, pero aún más si pensamos entre regiones. Es posible que en este momento en Chile haya algunos sectores productivos en algunas regiones que tengan muchas oportunidades de trabajo, pero si los queremos conectar con personas que viven en regiones muy aisladas y que necesitan reubicarse completamente para acceder a esos servicios o esas oportunidades de trabajo, no podemos ser efectivos. Entonces, es importante también considerar esto. Y finalmente, y es algo que a veces es un poco contraproducente o que no se puede pensar, existen algunas situaciones en las cuales hay unas expectativas que no están alineadas entre jóvenes y empleadores. Ese es un caso bien interesante de un programa que apoyaba, un programa de ferias laborales para jóvenes en Sudáfrica. Y esos programas de ferias laborales estaban muy bien diseñados y muy bien pensados, basados en evidencia rigurosa anterior que decía que entregar información sobre esto y conectar beneficiarios con potenciales empleos era algo efectivo, y que de hecho tuvo efectos negativos porque los jóvenes tenían expectativas mucho más altas de nivel de ingreso y de condiciones de empleo de los que estaban existentes para sus habilidades. Entonces, al ir a esas ferias laborales, al encontrar cuáles eran las ofertas de las distintas empresas y firmas que estaban en esta feria, después, respecto a los que no fueron a las ferias, redujeron su esfuerzo para buscar trabajo porque estaban desilusionados con lo que eran sus expectativas iniciales. Entonces, eso es un caso específico, tal vez es un caso límite, pero es importante también identificar cómo, por ejemplo, la entrega de información puede tener efectos positivos o negativos respecto a lo que es la expectativa inicial de los beneficiarios que la reciben. Entonces, con eso terminamos la segunda parte, y ahora, al final, creo que es algo que muchos pidieron, y es algo que es bien interesante porque sabemos que es una de las herramientas muy utilizada para distintos gobiernos y distintas organizaciones y fundaciones de la sociedad civil para apoyar el tema de empleabilidad, que es
el emprendimiento, el autoemprendimiento, el microemprendimiento, y tenemos alguna evidencia sobre esta temática, sabiendo que en esa temática, como tal vez en la temática 1, que era el tema de capacitación vocacional, todavía no hay un consenso claro sobre algunos programas que funcionan en cualquier caso, sino hay muchos programas que tienen distintos componentes y que a veces funcionan, a veces no, pero podemos destacar algunos resultados y aprendizajes que pueden ser aplicables en la práctica. Entonces, primero que todo, hay una pregunta general que creo que es muy importante de ponerse y es, ¿qué tanto el emprendimiento es una solución para todos o para todas? ¿Qué tanto la idea de autoemprender o empezar una microempresa es algo que todos y todas pueden hacer y pueden ser efectivos y exitosos en hacer? Entonces, creo que es importante pensar siempre que iniciar y mantener un negocio es difícil, que muchos de hasta los que están presentes en este taller y, por ejemplo, todos los que trabajamos en JPAL no hemos hecho autoempleo. Estamos trabajando como empleados porque iniciar y mantener un negocio es difícil y hay algunos obstáculos que son bastante claros. Me imagino que los conocen y que habrá aún más de los que estamos poniendo aquí, pero es importante acordarnos que existen esos obstáculos. Por ejemplo, primero que todo hay que desarrollar una buena idea y eso puede ser también en algo sencillo o en negocios que podemos pensar que son más sencillos como por ejemplo empezar una tienda de la esquina, pero también en el desarrollo de un empleo sencillo como eso o de vender comida frente a una universidad, puede ser importante entender cuál es la idea que se quiere desarrollar y desarrollarla de manera concreta. También hay que poseer algunas habilidades técnicas y de administración necesarias para el buen negocio y la buena operación de la propia empresa. Y eso puede ser habilidades contables, puede ser habilidades de gestión de proveedores, puede ser habilidades en la gestión de los clientes y de los potenciales productos que se están vendiendo. También, y es algo que es muy importante, es la probabilidad o la posibilidad de acceder a capital inicial, porque muchas de las ideas, aunque sean sencillas, necesitan algo para empezar, una pequeña inversión, que puede ser más pequeña para algunas actividades productivas, pero puede ser más grande si, por ejemplo, queremos empezar una pequeña tienda que necesita abastecimiento para empezar. Y también hay algunas restricciones reglamentarias que nos hacen que a veces, por lo menos si queremos pensar aún más en el sector formal de la microempresa y el emprendimiento, hacen que no sea tan fácil desde la idea poder empezar y poder seguir con la propia actividad. Y todas esas barreras son aún más difíciles si consideramos a jóvenes o en general a población que puede ser vulnerable, porque, por ejemplo, pueden tener un acceso aún más reducido a temas de capital inicial o porque pueden tener dificultades en respecto, por ejemplo, a su nivel de estudio. Y todo eso es bien importante pensarlo cuando estamos pensando en programas que apunten al emprendimiento. En específico, hoy quiero enfocarme en evaluaciones que hablen de dos de esos obstáculos. Y esos obstáculos son, primero, el tema de capacidad de negocio o habilidades de negocio, y el otro, el tema de acceso a capital. Vamos a tener también ejemplos de evaluaciones que miran cómo poder mejorar ese tema de capacidades o habilidades del microemprendimiento y cómo distintos tipos de apoyo en temas de capital inicial pueden tener efectos distintos en la sobrevivencia, en el éxito y en los ingresos de microempresas. Entonces, primero, cuando pensamos en capacitación en habilidades de negocio, entonces capacitaciones que son dirigidas a microempresarios y que tienen como objetivo específico hablar de habilidades de negocio, vemos algo interesante a lo largo de, como pueden ver, más de 7 evaluaciones, son 8 evaluaciones específicamente en distintos contextos, algunas en Latinoamérica, como la de Perú, de México o de República Dominicana, otros en África o en Asia. Y lo que vemos, pero en esta tabla, y para explicarle un poco la tabla, la idea es que cuando hay SR significa sin resultado, significa que se intentó analizar el resultado, pero que no se encontraron resultados. Entonces hubo resultados nulos del programa. Cuando hay una barrita significa que no se evaluó o no se midió esta componente, y después las flechas
arriba, que son todos arriba, afortunadamente son impactos positivos. Entre paréntesis, sí son positivos solo por un subgrupo específico de beneficiarios. Entonces, aquí vemos el resultado de estas 8 evaluaciones en temas de qué tanto las empresas o microempresas persisten a lo largo del tiempo, el tema de supervivencia, el tema de aplicación de prácticas de negocio, cómo pueden mejorar sus prácticas de negocio, el tema de conseguir generar utilidades y también el tema de aumentar ingresos. Entonces, algo importante es que entregar capacitación en habilidades de negocio de microempresa parece ser útil para ayudar participantes a iniciar el negocio, pero no siempre en sostenerlo a lo largo del tiempo. Y eso es bien importante porque el objetivo de cualquier programa que tiene no es, creo yo, crear más microempresas, sino que esas microempresas sean unas actividades que puedan dar subsistencia y tal vez aún más a las personas que las están creando. Algo interesante en esto es, algunos tipos de capacitación parece ser más efectivo en generar efectos desiderados. Por ejemplo, en República Dominicana se hizo un estudio en el cual se evaluó la diferencia entre entregar capacitación, digamos, estándares contables tradicionales, en la cual se enseñaban temas de manera bastante teórica, en la cual se tenía que dividir, por ejemplo, los registros entre el registro del hogar, el registro contable del hogar y el registro contable de la microempresa, mantenerlo correcto, mantenerlo separado y también calcular de manera formal los ingresos, versus un taller similar, pero que utilizaba reglas mucho más prácticas, que no hablaba de los sistemas o de el marco lógico de contabilidad, sino enseñaba a través de reglas sencillas cuáles eran las mejores maneras de tener una idea general de lo que estaba pasando dentro de la microempresa, que es una de las componentes más importantes para asegurarse la sobrevivencia de esta microempresa, es que quien la está llevando a cabo sepa exactamente si tiene ingresos positivos, si tiene ingresos negativos, si tiene que hacer inversiones más altas, si tiene problemas de caja y todos los problemas relacionados. De manera interesante, en este caso en la República Dominicana, y ahí aquí abajo está también la referencia para el artículo específico, esos cursos más sencillos aumentaban la probabilidad que los beneficiarios usaron esas buenas prácticas después de meses del curso. Entonces, que a veces no es solo un tema de entregar estas habilidades de manera teórica y desde el libro de teoría, sino también hay maneras más prácticas que pueden, sobre todo, ser útiles respecto a las características de los participantes. Y eso regresa a lo que le comenté anteriormente. Si los participantes son participantes que tienen un nivel de desempeño económico en su microempresa pequeño, que no tienen grandes flujos de ingresos y de costos, tal vez puede ser más ideal para ellos tener reglas prácticas que pueden tener de manera fácil versus reglas más generales que pueden ser aplicadas para empresas más complejas, que pero pueden ser menos útiles para el día a día de los beneficiarios. Y también algo interesante es que, y esa es una evaluación en Chile, hecha por nuestros profesores afiliados Jean Lafortune y José Tesada, con Riutort, es que a veces personalizar el contenido de los cursos puede tener efectos interesantes. En específico, lo que se hizo en la capacitación de una organización en Chile, Simón de Sirene, fue a personas que estaban atendiendo cursos de microempresa y eran principalmente mujeres, más del 90% eran mujeres y tenían edad en promedio entre 40 y 50 años. Se entregó a través de cursos de capacitación, hubo también una personalización. Algunas beneficiarias recibieron una clase hecha por alguien que había acabado el curso hace algunos años atrás y que había tenido una historia de éxito. Eso lo llamamos role models en este caso. Entonces eran personas y mujeres muy similares a las personas que estaban en el curso, que tenían una historia de éxito en la comuna o hasta en la misma calle en la cual estaban las personas que estaban asistiendo y que en su charla no contaban nada de específico en cómo mejorar o aumentar los ingresos o cómo gestionar de manera mejor su empresa, sino le contaban de su historia.
de su experiencia, de sus obstáculos, de sus limitaciones, de los éxitos que consiguieron encontrar. Y a otras personas del programa se le entregó una asistencia técnica individual. Entonces, un consultor de microempresas, muy capacitado y profesional, que o en salas con grupos grandes o individualmente en la microempresa de las personas, apoyaba en mejor desarrollar la microempresa. Y algo interesante fue que el rol que tuvo, el papel que tuvo esas sesiones de exalumnos fue importante igual o casi igual que lo de la asistencia técnica. Ambos tuvieron impacto importante versus quien no tuvieron ninguno de los componentes. La diferencia eran pequeñas y algo interesante era que en este caso funcionaba no solo porque no hay barreras solamente de crédito o conocimiento empresarial, sino también en el tema de motivación. Escuchar a esas personas que le estaban contando que hace pocos años tenían la misma historia personal de las personas que estaban en el curso y que en pocos años consiguieron tener éxito, ayudó en motivar a las personas en mejorar su empresa. Y algo interesante es que en la evaluación se identificó que algunas personas tenían mejor éxito cuando se les daba la experiencia previa de un exalumno y otros tenían mejor efecto cuando tenían la asistencia individual. Y en específico, las personas que tenían un nivel de educación más bajo o tenían microempresas más jóvenes, recién empezadas o que estaban por empezar, tuvieron un mejor efecto al escuchar la experiencia de una ex compañera. En otra forma, las personas que tenían una microempresa desde hace más tiempo y que tienen niveles de educación un poco más altos, aprovecharon más de recibir asistencia técnica individual. Entonces, esto va en la idea inicial de entender las características de los beneficiarios del programa. Es un paso fundamental para entender cuáles barreras, cuáles necesidades, cuáles oportunidades tienen y frente a esto, diseñar programas que intenten abordar directamente esto. No existe un programa que es siempre positivo, efectivo o siempre no funciona. Tiene más o menos, puede tener más o menos impacto dependiendo de a quién lo estamos dirigiendo. Y eso es algo que creo que es importante porque cualquier programa que ya hayan diseñado o ya estén implementando puede hacer un análisis de ese tipo de qué tanto estamos conectando nuestro contenido con nuestros beneficiarios. Y finalmente, también hay un tema del acceso al capital. Entonces, sabemos que, dado que muchas veces en muchas microempresas es necesario hacer una inversión inicial, tener barreras de crédito puede ser algo muy relevante para no solo el comienzo o no de la empresa, sino también su éxito a lo largo del tiempo. Tener acceso a más capital puede dar oportunidades más grandes y puede ser la clave para sobrepasar estas barreras y poder empezar una microempresa que sea exitosa. Y distintos tipos de programas pueden abordar esta problemática del acceso a crédito. Podemos pensar en préstamos y hacer que entonces, pensando que el compromiso de pago puede incentivar a los clientes de esos préstamos o los microempresarios a usar el dinero de manera más eficiente. Entonces, damos un préstamo, el hecho que tengan que regresar el dinero le da una motivación muy fuerte, extrínseca y no solo intrínseca, en que tengan un buen plan para su microempresa para poder regresar el préstamo y seguir con su actividad. También podemos pensar en hacer transferencia en especie. Muchas veces hay programas que piensan en eso y muchas veces nos enfocamos en activos productivos. Por ejemplo, entregar máquinas para tejer o entregar algunas herramientas para desarrollar tipos de microempresas fáciles y que no requieren habilidades preexistentes específicas. Pero también podemos pensar en transferencias monetarias. Entonces, entregar un monto en efectivo o en otro tipo de herramienta financiera puede ser interesante porque no solo va a aliviar la restricción de crédito, sino también puede entregar flexibilidad a los microempresarios de decidir cómo mejor utilizarlo. Por ejemplo, si transferimos algo en especie y damos el activo productivo, la persona puede decidir utilizarlo o no utilizarlo, y en caso no quisiera utilizarlo, puede tal vez venderlo
y utilizar ese dinero para empezar otro tipo de actividad. Si en vez damos el mismo valor en transferencia monetaria, podríamos entregar más flexibilidad en que los microempresarios puedan decidir entre qué invertir. Por ejemplo, pueden invertir en potenciar sus habilidades, hacer algunos cursos, pueden invertir en activos, pueden pagar trabajo para apoyarles en aumentar la productividad o pueden reinvertir las utilidades que han encontrado a través de la transferencia. Entonces, si hay un tema de acceso a capital, hay distintas maneras que pueden ser también complementarias para intentar resolverlas. Y algo interesante de esto es que hay distintas evaluaciones que intentan identificar cuál es el efecto de entregar en distintas formas crédito o fondos para apoyar el microemprendimiento. Esas evaluaciones se han hecho en distintas áreas y algo interesante es que en cada uno de esos programas, las transferencias, cuando son entregadas a emprendedores que tienen alto potencial de éxito o alto potencial de desarrollo de su empresa, tienen siempre una tasa de éxito más alta. Entonces, no siempre es fácil identificar microemprendedores con un potencial más alto de éxito, pero es importante pensando en la pregunta inicial de ¿es el microemprendimiento una solución para todos? Pensar de que si tal vez no es para todos y que hay algunas personas que pueden ser mejores en microemprender, de intentar seleccionar las personas que tienen un potencial más alto, porque cuando se consigue hacer esto, los resultados tienden a ser mayores. Entonces, por ejemplo, en India, ¿cómo se identifica? En el ejemplo de una evaluación en India, se identificaron los que podían tener más potencial a través de preguntas en la comunidad. Entonces, no había había un criterio de selección a través de recomendación hechos por personas importantes en comunidades. Normalmente estamos hablando de zonas rurales donde la comunidad es muy conectada y donde muchas personas se conocen entre ellas, pero hasta solo la recomendación basada en lo que podría ser el éxito de una persona frente a lo que pensar el resto de la comunidad hizo que estas personas exhibieron ingresos mensuales 3 veces más alto que el emprendedor promedio. Entonces, mecanismos que intenten identificar mejor emprendedor pueden ser algo bueno y en una cierta manera pensando un poco en una meta-análisis, por ejemplo, temas de concursos para aplicar a programas, como por ejemplo el curso, el fondo de Fundación MC, puede ayudar en identificar los emprendedores, en este caso emprendedores sociales tal vez, o organizaciones que están intentando implementar programas sociales de empleabilidad. Si se consiguen identificar los que tienen más alto potencial, es probable que a través de asignación de fondos haya un resultado más alto. En específico, quiero hablar de una evaluación en Chile que combinó el tema de transferencia a emprendedores con cursos de habilidades de negocio. Entonces, es una evaluación que se hizo y que tuvo el paper hace poco. Perdón, aquí me di cuenta que la referencia es incorrecta. No es de esos profesores, es de nuestra afiliada Claudia Martínez. Es una, con sus coautores, es una capacitación, un programa que se llama PAME, se llamaba PAME, ahora se llama Yo Emprendo Semilla, es un programa de gobierno en Chile, es un programa que se sigue implementando y es un programa que en ese entonces, al momento de la evaluación, estaba agregando una componente de crédito y de apoyo en activos. Entonces, había personas que recibían solo la capacitación, otras que recibían la capacitación y entrega de activos productivos, y después un grupo de comparación que no recibía ninguno, y se estudió, se evaluó cuál era el efecto de entregar esos distintos componentes. ¿Por qué es importante pensar en eso? Porque si un gobierno, una fundación, una organización tiene fondos disponibles limitados, es importante entender cuál es la mejor mezcla de componentes para tener el mejor efecto, y tal vez si se entiende que entregar activos es fundamental para tener buenos resultados en temas de ingreso o de autoempleo, es importante considerarlo después en el diseño. Entonces, el programa lo que hizo es que aumentó los ingresos en el corto y largo plazo para ambos grupos, pero el grupo que tenía
que tuvo también la entrega de activos, se desempeñó un poco mejor que el grupo que solo tuvo la capacitación. Y también aumentó el empleo de los beneficiarios, pero de manera distinta. Los que recibieron solo la capacitación, después de algunos años, tenían un mejor nivel de empleo asalariado. Entonces, habían parado con su microemprendimiento o lo habían dejado en paralelo y tenían, respecto al grupo de comparación y respecto al grupo que había recibido capacitación y activos, un mejor desempeño en temas de empleo. Entonces, tenía una mayor porcentaje de personas dentro de ese grupo estaba asalariado, mientras que quien recibió la capacitación más los activos, en el largo plazo tuvo niveles más altos de autoempleo. Y eso es importante porque, como les había comentado anteriormente, entender cuál es el propósito de nuestro programa es súper importante para entender cuál es la mejor forma de diseñar. Si nuestra idea es mejorar el tema de autoempleo, tal vez es distinto el tipo de actividades que tenemos que hacer que si nuestro objetivo es pensar en empleo en general, que sea asalariado o que sea autoempleo, sin diferenciar entre ellos. Y a veces nos parece claro, nos parece evidente, nos parece algo que casi superficial, definir cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo, pero es súper importante, una vez que lo hayamos definido, entender en la letra chica que estamos hablando. Si nuestro propósito es disminuir el desempleo en los jóvenes, dentro de ese propósito hay una gran diferencia en las dimensiones y en cómo podemos medirlo, monitorearlo y evaluarlo, dependiendo de cuál es nuestro objetivo final y dependiendo también de cuáles son las componentes que queremos incluir dentro de nuestro programa. Entonces, piensen siempre en esto y mañana Claudia les va a contar con mucho más detalle el proceso de la teoría de cambio, pero este proceso justamente apunta a crear una cadena que vaya directamente desde su propósito, pase por las necesidades, las actividades, los resultados intermedios y finales y llegue a alcanzar el objetivo final, pensando de manera muy específica cómo quieren diseñar o cómo están diseñando su programa. Veo que hay muchísimas preguntas. Porque Diana está ayudando otra vez con las evaluaciones. Estamos terminando, falta poco, pero estamos terminando. Entonces, las últimas dos slides y después podemos dejar algunas preguntas o alguna discusión. Tal vez podemos también, si quieren, poner el micrófono y plantear algunas preguntas. Feliz de seguir un poco más allá del tiempo también. Entonces, la idea es que hay algunos aprendizajes claves en el tema de emprendimiento y apoyo al emprendimiento o al microemprendimiento. Primero que todo es que el emprendimiento no es una solución universal al desempleo. Hay algunas personas que por característica, por habilidades, por conocimiento, por experiencia, pueden tener una tasa de éxito mayor. Es importante pensar que cuando estemos pensando en programas de apoyo al autoempleo, estemos pensando que no puede ser algo que sea aplicado de manera uniforme, igual a toda la población beneficiaria, y que puede ser interesante identificar quién dentro de la población puede ser un mejor emprendedor y quién no lo puede ser. Y no estamos hablando de emprendedores de empresas gigantes, sino hasta solo de una microempresa de una sola persona. Hay diferencias en las personas y hay diferencias también en la tasa de éxito de esas microempresas. Y algo importante es que los programas que abordan temas como la iniciativa personal, la motivación, la gestión financiera simplificada, tienen resultados positivos y resultados prometedores. Entonces, son líneas de acción que pueden ser importantes cuando se estén diseñando programas. Y también que, como ya habíamos tratado, que programas que consiguen identificar y que están dirigidos a emprendedores que tienen alto potencial de crecimiento de su empresa, son más propensos a generar impactos positivos. Eso no significa que tenemos siempre y solo que identificar estos emprendedores, pero que si tenemos algunos mecanismos que nos consigan por lo menos hacer algún filtro y que nos ayuden en la población que queremos beneficiar, identificar con mejor probabilidad las personas que tienen un potencial más alto de crecimiento, podemos estar un poco más seguros de que nuestro programa tenga un impacto positivo, que al final es lo que es necesario. Y aquí quiero dejar algunas conclusiones que son un poco el mensaje de la charla y el mensaje de JPAL normalmente cuando habla de la evidencia. Entonces, son pocas, pero quiero que
que estén muy claras y que las pueden llevar también cuando después estarán haciendo toda la aplicación para el fondo durante estas 2 semanas, que estén siempre detrás de su mente y puedan pensar cómo podemos utilizar lo que nos han entregado en esta charla de 2 horas para hacer que nuestra postulación y al final nuestro programa sea más fuerte y que pueda conseguir los impactos que deseamos. Entonces, primero que todo, existen distintas alternativas para fomentar el empleo de las microempresas. No hay una única manera de hacerlo, hay distintas dimensiones, hemos hablado de capacitación de habilidades, de apoyo en la búsqueda de trabajo y de temas de microemprendimiento. No son excluyentes entre ellas, pueden ir en conjunto, pero no hay una sola manera de ver cómo se puede mejorar la empleabilidad y estoy seguro 100% que cada programa de ustedes va a tener un tipo de abordaje distinto a la problemática. También no tenemos la solución milagrosa a ese problema de empleabilidad. Es algo que siempre gobiernos, organizaciones, fundaciones han intentado resolver. No tenemos todavía la respuesta mágica que nos dice esto funciona 100%, apliquémoslo en este contexto y vamos a resolver el problema de todos. Además que sabemos que hay algunos temas de contexto general que ningún programa puede abordar directamente, pero es importante saber que no obstante no tengamos la solución con la S mayúscula, sí existen distintos mecanismos y programas y componentes que son promisorios, que tienen algún tipo de promesa de entregar resultados positivos. Entonces, si de un lado no podemos certificar que un programa diseñado de una cierta manera tenga un efecto, si programas tienen componentes identificados con la evidencia, tenemos una mayor probabilidad de tener impacto a través de esos programas. Entonces, aquí no le estamos dando los ingredientes mágicos para hacer el programa que tenga impacto 100%, pero sí entregar distintas ideas, distintos componentes, que si utilizado de manera correcta e implementado con sentido dentro de su teoría de cambio, pueden alcanzar con más probabilidad lo que son sus objetivos. Y finalmente, que usar la evidencia en este sentido es fundamental porque, como les comentaba, nos ayuda a entender no solo que funciona, sino por qué. Y así podemos diseñar programas que sean efectivos. Entonces, la evidencia, y cuando hablamos nosotros de evaluación, nunca es la evaluación del programa que se llama Jóvenes en Acción. Sí, evaluamos el programa, pero la idea no es decir si el programa funciona o no, pero entender si los mecanismos que aplica el programa en los beneficiarios son mecanismos que ayudan en llegar en los objetivos esperados. O sea, eso es súper importante y la evidencia, ojalá que todo lo que... Perdón. Claramente, ahora en ese momento empiezan los labores, sabemos cómo es trabajar en la casa en estos meses, pero espero que haya sido solo uno. En caso me voy a poner en mute. Entonces, esa era mi conclusión. Muchas gracias. La idea es que todo eso pueda ser después compartido con ustedes y ahora voy a intentar revisar todas las preguntas que hicieron en caso en que Diana no haya todavía contestado. Tal vez Diana me puedes decir si hay algunas preguntas específicas. Quiero saber si hay dudas, hay comentarios. No duden también en contactarme después. Aquí está mi correo. También le vamos a dejar el correo de Diana para ayudarles en algunos temas específicos de la evidencia y un poco el sueño, digamos, que quisiéramos desde JPA, desde la Fundación MC, es que puedan usar lo más posible lo que han aprendido hoy para pensar en el diseño de su programa. Sí, Edo, tenemos varias preguntas que no han sido contestadas específicamente, así que si quieres yo te puedo ir mencionando algunas de ellas. ¿Te gustaría que empecemos por por estas últimas de los ejemplos específicos que hiciste o te gustaría empezar desde el inicio? Tenemos de ambas. Empecemos de las últimas y después veamos cuántas podemos tratar de las otras. Gracias, Diana. Claro, sí. Bueno, mira, una de las últimas que tenemos de Seba Rodríguez nos dice cómo se hace conversar esas características de alto potencial de crecimiento, motivación e iniciativa con la selección de dejar gente fuera como grupo de control. Eso es algo muy importante. Aquí la clave es siempre pensar que
y hay una diapositiva que habla de eso cuando le estaba enseñando la metodología de retorización, es pensar en la población beneficiaria como un conjunto grande. Entonces, dentro de una población que entre ellos tienen niveles de motivación similares, nivel de potencial de desarrollo similares, dentro de esto intentamos crear un grupo tratamiento, un grupo control. En el mejor caso posible podemos hacerlo a través de una aleatorización, pero no es siempre posible, pero hay otras maneras, con otros métodos cuasi experimentales que podemos intentar hacer, pero lo ideal es que el grupo de control no sea un grupo distinto del grupo que recibe el programa, porque más distinto es, por su característica, más es fácil que los resultados que encontremos no son resultados que reflejan la realidad. Y eso es importante. Las evaluaciones se acercan a crear un buen contrafactual. Nunca vamos a encontrar el 100% el resultado, pero las evaluaciones, cuando hablamos de la evidencia y los resultados, hablamos de un intervalo de confidencialidad, 95% de. Y eso es importante, son detalles un poco más estadísticos, pero es importante. Y cuando cambiamos metodología y tal vez vamos a una metodología un poco menos rigurosa, tenemos más probabilidad de que los resultados que encontremos no estén representando la realidad hasta llegar a un caso absurdo como era lo de la correlación entre helado y prueba de aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que evitar es estar cerca de la correlación y ver solo, entrego un programa, hay un resultado, tener un grupo de control para que nos acerquemos en esto y el grupo de control, lo más parecido sea al grupo de tratamiento, mejor. Muchas veces, cuando hay capacidad limitada de atender a beneficiarios, hay sobredemanda, por ejemplo, por programas, y ya el hecho de tener una sobredemanda puede ayudarnos en, por ejemplo, que todas las personas que aplicaron tienen por lo menos interés y motivación en aplicar al programa. Entonces, ya tenemos algo que nos puede decir que son similares. Perfecto. Tenemos otra pregunta bueno, tenemos tantas, de Andrea Selles. Disculpa si no pronuncié tu apellido bien. Dice, cuando se habla de microempresa, ¿incluyes a los prestadores de servicios que se desempeñan de forma individual? Creo que es una buenísima pregunta. La mayoría de las evaluaciones que les comenté hablan de programas de microempresas pensado como algo más direccionado al segundo sector, al sector de producción de bienes o de venta de bienes. Pero eso no excluye el tema de autoempleo por servicio, prestación de servicio. No creo que haya dentro de los mecanismos que apunten a la efectividad o no una diferencia sustancial entre ellos que pueda hacer que la evidencia sea distinta, pero siempre lo que decimos es, le estuve dando algunos ejemplos de Chile, algunos ejemplos de Colombia, Argentina, pero también hay casos de Sudáfrica, de Tanzania, de India. El tema del contexto siempre es importante, siempre tenemos que ser buenos en entender cómo la evidencia de un lado puede ser trasladada a otro contexto. En este caso es interesante por parte de la organización, la fundación que conoce bien los beneficiarios, entender, por ejemplo, si hay diferencias claras entre quien presta servicio como autoempleado y quien tiene una microempresa, y si frente a esa diferencia tiene sentido también pensar en programas que tengan algo de distinto. Lo que decía al principio, asegurarnos que el contenido del programa sea lo más posible alineado con las características y las barreras enfrentadas por los beneficiarios es importante y me imagino y estoy seguro que habrá barreras distintas, habrá necesidad de capital distinto, habrá temas de conexión con el mercado, los clientes, que puede ser muy distinto entre quien presta servicio y quien tiene una microempresa de producción, por ejemplo, de vestidos o de comida. Entonces, ahí creo que hay que tener un poco de cuidado en esto y que tal vez no tenga una respuesta sí o no en ese momento basado en lo que conocemos de la evidencia. Yo creo que en honor al tiempo y para ser respetuoso, vamos a tener que dejar las preguntas hasta aquí. Veamos si podemos algunas de las preguntas que quedaron pendientes responderlas por correo. Y los esperamos a todos mañana con la misma energía al taller de teoría de cambio, que va a estar igual de interesante que este. Espero que toda la información que nos entregó Eduardo, de repente cuesta un poco procesarla, pero hay que leerlo de nuevo y ahí uno va a tomar las mejores ideas en base a la cantidad de proyectos y evidencia que había en el mundo. Así que gracias a todos por participar
Espero que lo hayan tomado esto como una buena preparación para su ronda 2 como Fundación MC. Eso es lo que queríamos buscar, entregarles todas las herramientas para que ustedes se sientan muy seguros a la hora de completar su formulario y de presentar sus proyectos sociales. Así que muchas gracias y nos vemos mañana, mismo canal, a la misma hora, Zoom, otro Zoom, pero el mismo formato. Gracias a todos. Gracias, Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias.